Habíamos comentado en nuestra reunión anterior respecto de estas canciones a las que nos reenviaba Fuckelman en el complejo de Edipo, castración, frustración y privación, y habíamos dicho que la privación era sin duda la más difícil de comprender de las canciones, la más difícil de captar intuitivamente. En principio porque se basa en la hipótesis de una falta real, una falta que sería ajena a cualquier representación de la falta. Cualquier representación de la falta que pudiera articularse por ese sujeto supuesto en la carencia. Y también señalamos cómo Lacan, respecto a eso real, indicaba una suerte de redoblamiento cuando dice, por un lado, que lo real es pleno. Indicábamos justamente respecto a esto que cuando un animal estira la pata, no le falta nada. Está estirando la pata. No es que está muriendo de hambre. Y en este sentido, señalábamos que la privación solo puede concebirse de manera efectiva para un ser que articula algo en el plano simbólico. Con lo cual, queda claro que en este sentido, una falta solo puede entenderse teniendo en cuenta el lugar del otro con mayúsculas. Y cuando decimos otro con mayúsculas, estamos simplemente indicando esa dimensión que atañe al mundo de la palabra. Noten ustedes que en el psicoanálisis, respecto a la problemática de la falta de objeto, tenemos la falta del objeto, la falta en ser del lado del sujeto, es decir, un sujeto dividido, un sujeto escindido, y una falla constitutiva en el otro. O sea, falta de objeto, falta en ser del lado del sujeto y una falla constitutiva en el otro con mayúscula. Entonces, podría decirse que la dimensión del agujereado atraviesa esas instancias, la del objeto, la del sujeto y la del otro con mayúsculas. Es decir, hay una comunidad entre estas tres instancias, pero que es una comunidad topológica relativa al agujero. Por eso, creo que hemos comentado en algún momento, ciertos enfoques filosóficos que suponen un cosmos armoniosamente dispuesto, y en esa concepción se entreveía una topología relativa a la esfera, como algo homogéneo, ¿no? Que no fallado, y cómo el psicoanálisis venía a oponer una topología muy distinta a esa de la filosofía, porque es una topología que contempla más bien objetos agujereados. Esto se encuentra en correspondencia con la idea que nos impone el inconsciente, que es la de un déficit en el ser, una disarmonía entre el pensamiento y el mundo. Y esto en la medida que el saber inconsciente nos revela un desarreglo fundamental en nosotros, los mortales, una radical inadecuación. De alguna manera, el inconsciente no solamente no sirve para sobrevivir, sino que incluso es perjudicial para la supervivencia. Se podría distinguir del saber que nosotros denominamos instinto en los animales, como un saber bastante más adecuado para la supervivencia. Este saber que atañe al inconsciente, el cual estamos comentando, más bien revela esa radical inadaptación e inadecuación. Y justamente respecto de estas tres canciones, castración, frustración y privación, acá tenemos algo que también contraría el sentido común, porque la privación, que podría entenderse como una instancia primordial,
De hecho, está en Lacan vinculada inicialmente a un complejo que él llamó de destete, allá por 1948 en un artículo que escribió para una enciclopedia. De esa instancia de destete, después él toma un concepto relativo a la privación, pero esta instancia de privación más bien se lee desde la castración, justamente en correspondencia con esta dificultad que podríamos tener para ubicar la privación. Me pareció interesante que hoy, en nuestra última reunión del año, conversemos sobre el origen del sujeto. Por eso el videíto inicial, que podría llamarse Del universo infinito a las partículas elementales, o de la teoría de la relatividad a la mecánica cuántica. Particularmente sobre este tema me interesaba que nos situáramos en el enfoque lacaniano al cual nos reenvía Fukelman, porque noten ustedes que Fukelman nos obliga en este momento del Edipo a ir a leer a Lacan. Pero bueno, iremos, estamos yendo, sobre eso estamos. Este enfoque de Lacan, al cual podríamos denominar que es no evolucionista. No evolucionista. El enfoque lacaniano es creacionista, lo cual supone ciertamente una novedad en la construcción teórica del psicoanálisis mismo. Desde el comienzo y hasta el final de su enseñanza, Lacan sostuvo siempre este argumento creacionista. Desplegado, por ejemplo, en los primeros seminarios, ¿no?, diciendo que el símbolo ya opera desde el principio. El otro ya está en su lugar. El otro con mayúsculas, ese lugar de la palabra, ya está en su lugar en el sistema del mundo, desde el inicio. Esos son los primeros seminarios. Promediando la transmisión de Lacan aparece un argumento bajo la forma de el otro con mayúscula está antes de toda revelación subjetiva, o también indicado como ya presente cada vez que el inconsciente se abre. Y hacia el final de la transmisión lacaniana encontramos al lenguaje estando ya presente en su eficacia, ¿no?, en toda manifestación del rasgunario, del alangue, ¿no?, de las marcas, indicando que el goce está vinculado en su origen mismo con la entrada en juego del significante, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos en la enseñanza lacaniana la indicación de un comienzo absoluto, donde el otro con mayúscula ya está allí, el lenguaje, la batería significante, y decía, es una concepción realmente novedosa en el psicoanálisis mismo, y vamos a ver qué implica este argumento creacionista de Lacan, que vamos a tratar de relacionar con una concepción de la física contemporánea respecto al origen del universo. Decíamos, el otro con mayúscula y la batería de significante ya están siempre ahí, desde siempre en su lugar. Por lo cual, de algún modo están ahí ya estructurados. Estructurados incluso con la falta ineliminable que le es consustancial y los imposibles que comporta esta estructuración. Esta concepción implica que nadie en particular, ni persona ni grupo, pudo haber producido a ese otro con mayúscula y a esa batería significante. Y subrayemos, recordemos que en la teoría de Lacan el concepto de sujeto no coincide ni con el individuo biológico, ni con la persona social, ni con el ciudadano, ni con un colectivo. Es un concepto que justamente se define por no estar ubicado en ninguna de esas dimensiones.
Y respecto de la causa, según la concepción de Lacan, no es lo que estuvo antes o la relación necesaria entre hechos tal como la conocemos como, bueno, causa y efecto. Sujeto y causa reciben en la teoría de Lacan valores nuevos que se definen en forma recíproca. En ese sentido, el lenguaje es causa del sujeto. Así como hemos dicho tantas veces con ustedes, el juego precede a la infancia, ¿no? Y en este sentido, cuando Fuckerman respondía en conversaciones sobre esta premisa que era de él, decía, así como decimos que el lenguaje precede al sujeto, el juego precede a la infancia. Bueno, el lenguaje es causa del sujeto, con lo cual ahí se pierde la posibilidad de que el sujeto sea causa de sí mismo. Y es por efecto del lenguaje que en el sujeto empieza a operar aquello que conocemos como orden de la causa. E insisto, gracias a ese efecto, el sujeto no es causa de sí mismo. Y lo que Lacan especifica es que en esa dimensión del lenguaje, el orden significante es en particular lo que se encuentra en posición de causa del sujeto. Y ahí el sujeto va a recibir esa fórmula canónica de Lacan, que es el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. El sujeto es lo que el significante representa y no podría representar nada sino para otro significante. O sea, fíjense que la correspondencia es entre significantes y el sujeto allí aparece como efecto de esa correspondencia, de esa articulación. Entonces, si es el orden significante la causa del sujeto y no el individuo biológico, si es el orden significante la causa de este sujeto afectado por el lenguaje, consecuentemente, ahí lo que queda desmentida es la teoría respecto de un cuerpo biológico que precede. Más bien acá estamos planteando que el sujeto es creado, es decir, creado a partir de la nada. De hecho, si ustedes quieren explorarlo, en la clase 9 del Seminario de la Ética, Jacques Lacan utiliza la expresión ex nihilo. De hecho, la clase se llama de la creación ex nihilo, ¿no? Esa nada podríamos equipararla con el hecho que un significante como tal no significa nada, y también con ese intervalo vacío entre los significantes y con los agujeros que hemos mencionado, ¿no? Ahí tenemos la nada que podemos, digamos, ubicarla en estos lugares. En lo que el significante significa, nada, en el intervalo y los agujeros que mencionábamos en el otro con mayúscula, en el sujeto y en la falta de objeto. Y estas concepciones de Lacan sobre sujeto y causa implican además un cambio radical en la conceptualización del tiempo y del espacio, al menos para el psicoanálisis. No es que no estuviera en Freud está, de alguna manera Lacan refina esa conceptualización del tiempo y del espacio, ¿no? Y noten ustedes qué interesante transformación en ese tiempo del cual somos testigos nosotros en las consultas. Porque de hecho podríamos encontrar numerosos ejemplos en nuestra práctica clínica donde el tiempo y el espacio, tal como lo entiende el sentido común, está subvertido. Hace poquito se cumplieron 10 años del fallecimiento de Fuckerman, el domingo. 10 años. Entonces yo escribí una notita. En la notita puse que ubicar los parámetros en los cuales alguien existe o está ausente no es sencillo.
es una pregunta que interpela la vida y nos interpela a nosotros en nuestra práctica. ¿Cuáles son los parámetros en los cuales situamos una existencia o una ausencia? No es tan sencillo como decir, ¿está ahí o no está ahí? Porque después tenemos que ponernos a pensar, ¿me importa que esté ahí o me importa que no esté ahí? Y si me importa que no esté, sigue estando, de alguna manera. Es la presencia o una ausencia. Entonces digo, no es sencillo en nuestra práctica. Y cuando pensaba sobre cómo opera el tiempo en nuestra práctica, les quería traer un recuerdo de los años 80. ¿Se acuerdan de la Unión Soviética? ¿Se acuerdan de Gorbachov? Uno de los últimos líderes de la Unión Soviética. En ese momento se hablaba de la perestroika en la Unión Soviética y se hablaba de glasnost. Perestroika era una serie de reformas económicas que había impulsado Gorbachov, y la glasnost era cierta transparencia que él también promovía, con lo cual había como una reconversión del sistema comunista económico y también la apertura para que los medios de comunicación pudieran difundir de manera más libre, sin tanta censura de parte del Estado. Me acordé esto cuando estaba pensando hablar con ustedes, porque en ese momento, yo lo recuerdo, se decía que en la Unión Soviética lo más impredecible no era el futuro, sino el pasado. ¿Perdón? ¿Cómo el pasado impredecible y no el futuro? Bueno, ¿por qué? Porque a la luz de la glasnost salían a la luz documentos que alumbraban el pasado revolucionario de la Unión Soviética, documentos que no se conocían, entonces eso iba transformando el pasado. Día a día, por eso el pasado se situaba como algo impredecible. Recordé esto porque el tiempo en psicoanálisis también representa un trastocamiento. El tiempo es reversivo. Hay una anterioridad lógica respecto del pasado que está en el futuro. Esto que en Freud aparece con ese término alemán, Nachträglich, a posteriori, ¿no? Un mecanismo propio del trauma, y que es Lacan el primer psicoanalista post-freudiano en destacar y transformar ese a posteriori en el aprecup y subrayar su importancia. Y a nosotros nos interesa porque el trauma, varios de nosotros nos ocupamos de la infancia y bien sabemos que lo que opera traumáticamente lo hace en la pospubertad, pasada la adolescencia. Entonces ahí la causa del trauma no está en la infancia, está en la adolescencia. La causa está en el futuro, la causa del trauma, en esa resignificación. Eso es lo que trastoca el tiempo. Esa concepción traumática trastoca dónde se ubica la causa. Y es interesante tener presente, y sobre esto quería comentarles hoy, en nuestra última reunión del año, que en las teorías de la física contemporánea, la concepción del tiempo, al igual que el psicoanálisis, contraría el sentido común que manejamos respecto de ese tiempo. Noten ustedes que cuando la cámara va hacia el ojo de la muchacha y avanza y avanza y avanza, ahí podríamos decir, está haciendo un camino hacia la mecánica cuántica, hacia las partículas elementales. Estamos en el siglo XXI y todavía no se sabe cuál es la partícula más elemental del universo. Hay una, digamos, la última que se descubrió, a la cual se llega por una deducción matemática. Es imposible en un experimento comprobar la existencia de esa partícula. Sin embargo, matemáticamente está comprobada. Entonces, podríamos estar de acuerdo
que en la práctica del psicoanálisis, en el transcurso de un análisis, se van instituyendo distintos pasados. No solo se resignifican sucesos históricos del pasado, sino que se los crea también. Ahí está el creacionismo también en nuestra práctica. Yo les decía que en la teoría lacaniana los conceptos de significante y de sujeto ahí plantean un postulado respecto a que lo primero es el orden significante, el otro con mayúscula, que son los que habilitan la existencia de los fenómenos, que serán solo significantes, con lo cual se pierde ahí la dimensión del referente real. Todo esto en un tiempo distinto al lineal del sentido común. Otro ejemplo interesante para citar respecto del tiempo y el origen del sujeto, la causación del sujeto es la alienación y la separación, esas dos operaciones que están en la causa del sujeto. Y es importante también aclarar acá que la alienación no reside en que el punto de partida sea el otro con mayúscula. Digo, la alienación no reside en que la mamá está abrazando al bebé y está en una simbiosis. Esa palabra tan espantosa que se suele usar. Y aparte, falaz. Ahí no está la alienación. En rigor, la alienación reside en que en este advenimiento al mundo de la palabra, el sujeto se ubica de entrada entre dos significantes y tiene su localización en el intervalo entre esos significantes, lo cual le impide ser uno o el otro. O podría ser uno o el otro, pero no los dos al mismo tiempo. Hay una cuestión ya de exclusión inicial. La alienación ahí establece que no se puede ser uno mismo de entrada. Ahí está la alienación. El sujeto capturado en ese intervalo. Se trata de lo que Lacan designa como falta en ser y que es el factor letal del significante, cuando queda atrapado entre estos dos significantes en ese intervalo, sin posibilidades de que venga al rescate un otro con mayúscula que esté encarnado con su mirada y con su voz no anónimas, con su deseo no anónimo, y posibilite articular esa falta en ser del sujeto con la falta que se manifiesta en los intervalos de toda cadena significante del otro con mayúscula. Digo, en tanto el otro está fallado, eso habilita la localización del sujeto, efecto de la falta en ser, en este otro intervalo, bajo el discurso a la calle. Hemos hablado acá de los efectos institucionales, del orfanato. En el orfanato, el sujeto está representado, el bebé, entre dos significantes. Advino al mundo de la palabra, forma parte del protocolo institucional. El problema que hemos conversado con ustedes es que en ese lugar, si no aparece una voz y una mirada que pongan en juego un deseo no anónimo con este bebé en particular, el bebé puede quedar atrapado en estos significantes institucionales de manera tal que promueven el anonimato y ese anonimato está en la base de la muerte. Ahí tenemos el efecto letal de estar en ese intervalo entre significantes no rescatado por la falta, por el deseo, por los agujeros que pueden poner otros en función parental. De hecho, nos han comentado muchas veces colegas que trabajan en juzgado de familia y que se dedican a adopción, la sorpresa que les sigue provocando a ellos cuando después de un proceso que es complejo y es largo, una pareja adopta
nenes, nenas. Los nenes institucionalizados vienen con una gestualidad apagada, aletargada, apática. Y nos han comentado cómo después de 3, 4 meses que vuelven al juzgado para hacer un relevamiento, el cambio en la gestualidad, en la expresión, es realmente extraordinario eso. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, hubo gente que ofreció poner su falta en juego, no lo que sabe, también, más bien lo que le falta saber, que es un poco lo que ofrecemos nosotros en el consultorio, de entrada. No lo que sabemos, sino lo que nos falta saber. Condición absolutamente necesaria para poder escuchar, por otra parte, ¿no? Entonces decía, en tanto el otro con mayúsculas está fallado, eso habilita la localización de este efecto que es el sujeto. Entonces ahí el otro con mayúsculas rescata al sujeto de ese intervalo. Y ahí está la separación. Es el tiempo de las dos operaciones no es evolutivo, no es un vector unívoco, sino hay una suerte de torsión ahí, ya que la alienación, por otra parte, la existencia de este par significante, de alguna manera está ligado al otro con mayúscula y la batería significante. Y es por esta torsión que la separación representa, de alguna manera, también el retorno de la alienación, ¿no? La separación rebate, flexiona hacia la nación y la ubica como tal. Respecto de la cuestión del tiempo, Lacan plantea además, pero en forma, digamos, articulada a lo anterior, que para el orden de la lengua es necesario sostener un origen sincrónico de todos sus elementos. Y atención con esto, porque Foucault lo menciona en conversaciones, o sea que nos viene bien este recordatorio, porque este origen sincrónico de todos los elementos de la lengua no debe ser confundido con simultaneidad. Sincronía no es simultaneidad. Vamos a aclararlo. Desde el seminario dedicado a la transferencia, al año 1960, desde allí se encuentra lo que podría situarse como inaugural y que se inserta en esta dimensión que el lenguaje instaura como sincronía. E insisto, sincronía que no debe confundirse con simultaneidad. Simultáneo hace referencia a cuando dos sucesos ocurren en el mismo instante cronológico. Estamos de acuerdo en eso. Sincrónico, en el sentido que lo estamos comentando, es una abstracción que da cuenta cómo el conjunto significante, toda la estructura está desde el comienzo ya ahí, completa, completa incluso en lo que le falta, completa incluso en lo que le es imposible. Y en ese sentido, fíjense que la lógica temporal adecuada para ser aplicada a esta noción, la lógica temporal más adecuada, la que propone la estructura, se caracteriza porque la estructura no tiene centro, no tiene origen y no tiene fin. Fíjense cómo ahí de alguna manera nos acercamos a las concepciones modernas del universo infinito. No tiene centro, no tiene fin, no tiene origen, o en todo caso algo relativo al origen. Ahora vamos a conversar sobre eso. E insisto, hay ahí un tiempo propuesto que torsiona, situando una anterioridad lógica en el futuro. Y por otra parte, la idea de un comienzo absoluto. Ustedes con razón podrán decir, bueno, ahí hay dos propuestas respecto del tiempo que parecen contradecirse. Está la idea de un comienzo absoluto y la idea de una anterioridad lógica en el futuro. Esa aparente contradicción se resuelve planteando que el tiempo debe ser considerado como algo que torsiona,
para toda la experiencia de discurso en la que los participantes son los mortales que hablan. ¿Sí? O sea, ahí tenemos el tiempo torsionando en esta experiencia discursiva en la cual participa gente que habla. Y por otra parte, cuando se hace referencia al origen del lenguaje y del sujeto, ahí es menester considerar un comienzo absoluto, que no es fechable y que se articula con este ya siempre allí. Hay preexistencia del orden significante y del otro con mayúscula, ¿no? Es muy interesante tomar nota, por otra parte, que como ustedes seguramente saben, Freud ubica el comienzo de la civilización en un mito, el mito del asesinato del padre de la horda. Si Freud ubica ese comienzo de la civilización en una acción, Lacan, siguiendo el Evangelio de San Juan, dice que en el comienzo está el verbo. Así comienza el Evangelio de San Juan. En el comienzo está el verbo, la palabra. Y ahora vamos a esto de la teoría de la física contemporánea, porque a mí siempre me ha resultado muy interesante la utilización de la lógica que rige en esta teoría contemporánea de la física moderna, tanto en la que atañe a la teoría de la relatividad como a la mecánica cuántica. Tenemos a la teoría del Big Bang. Big Bang. Hace un par de años hubo una película, quizás la vieron ustedes, donde comentan sobre es una bioepic de Steve Hawking. Se las recomiendo, es interesante. Sería la teoría del todo, se llama. Ahí cuentan un poquito dónde parte esta idea del Big Bang, porque él participa de esa concepción, ¿no? Bueno, esta teoría que es actualmente ampliamente aceptada en el mundo de la ciencia, desde hace más o menos 50, 60 años, sostiene también la existencia de un comienzo absoluto del universo, de toda su materia, y del espacio y del tiempo. Este comienzo absoluto, bueno, dicen que ubicado alrededor de 13.500, 14.000 millones de años, esas cifras imposibles. Este comienzo absoluto no requiere negar lo que había antes del Big Bang. Y esto no es contradictorio en los términos de este modelo teórico. Solo que lo que había antes del Big Bang pierde todo efecto causal sobre lo que hubo después del Big Bang. Entonces, en este tiempo calculado, en 14.000 millones de años, se supone que en ese comienzo absoluto, la distancia entre todo el universo que nosotros conocemos y el que no conocemos tiene que haber sido cero. Y en aquel instante que llamamos Big Bang, la densidad del universo, la curvatura del espacio y del tiempo y la temperatura habrán sido infinitas. Fíjense que el espacio y el tiempo acá son considerados como objetos que se pueden curvar. Les doy un ejemplo. Todos nosotros hemos aprendido en la escuela que cuál es la distancia más corta entre dos puntos. Nos han enseñado que es una recta. ¿Estamos de acuerdo? La distancia más corta entre dos puntos. Ahora, si el espacio y el tiempo se curvan y hacen esto, resulta que la distancia más corta entre dos puntos es cero, con el espacio y el tiempo curvados. ¿Cómo se llega a esta teoría del Big Bang? En la década del 30 se descubre que mire donde uno mire en el espacio, las galaxias están alejándose unas de otras todo el tiempo.
¿Qué se descubre? Que el universo se está expandiendo, no para de expandirse. ¿Qué se descubre también? Que el universo se está enfriando gradualmente, no para de enfriarse. ¿Cuál es la deducción que extrajeron de aerofísicos? Que si el universo se está expandiendo todo el tiempo, hubo un momento en que todo el universo estuvo en un solo lugar. Y si el universo se está enfriando gradualmente, en algún momento el universo fue infinitamente caliente, condensado y caliente en un solo punto. Ahí es donde se produce esa curvatura del espacio y del tiempo, que es una curvatura infinita. Entonces le decía, con esta teoría, que sitúa el comienzo absoluto en el Big Bang, no se puede hablar de acontecimientos anteriores al Big Bang porque no se podría utilizar la teoría física de nuestro universo para ubicar algo que antecede y que no influye, además, sobre lo que sucedería después. Digamos, ahí podríamos decir, toda la capacidad de predicción fallaría en el antes del Big Bang. Y si, como es el caso, solo sabemos lo que ha sucedido después del Big Bang, no podríamos determinar lo que sucedió antes, porque los sucesos anteriores tampoco tendrían consecuencias, por lo cual no deberían formar parte de los modelos científicos del universo. De hecho, no forman parte. Entonces, ahí tenemos que suponer, con este modelo teórico, que el tiempo y el espacio tienen su principio en el Big Bang. Y les decía que en estos modelos teóricos, incluida fundamentalmente la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo es un único objeto, es un continuo, que la física moderna concibe y tramita con leyes matemáticas. También la luz es un objeto para la física moderna. Entonces, no existe ninguna posibilidad de observar directamente el universo anterior al Big Bang. Es, digamos, desde la física moderna, contemporánea, todo lo anterior al Big Bang está perdido e inaccesible. Se trata de una barrera imposible de sortear. Y además, este comienzo absoluto necesariamente sitúa como perdido todo lo que hubo antes, ya que es imposible conocerlo. Y además, vuelvo a insistir, no puede afectar lo que existe a partir de ese instante. Estas consideraciones nos hacen pensar en el psicoanálisis. Para el sujeto, al menos para este sujeto que concibe Lacan, que no se corresponde con la lógica newtoniana, se podría decir, sino más bien con esta lógica del tiempo y la causa que se plantea en el modelo teórico del Big Bang. Porque nosotros contamos con dos modelos físicos de la realidad y de lo real. Está la física de Newton y la otra física, que es la relativista, la cuántica, de cuerdas. Y la teoría de Newton puede ser considerada válida, pero solo como un caso límite de la base teórica del segundo. Digamos, es una física, la de Newton, que solamente funciona correctamente para el desplazamiento de los cuerpos de los animales o de nosotros mismos en el espacio tridimensional sobre la Tierra. Pero esa misma teoría no funciona para los espacios interestelares, como los que veíamos en el videíto, ni tampoco para los subatómicos y atómicos. Entonces, quizás sea pertinente, lo lanzo como hipótesis, que esta física contemporánea podamos utilizarla, aplicarla en esta teoría del sujeto y de la práctica psicoanalítica. Por lo pronto, se corresponde bastante bien con los argumentos de Lacan, que dice, ya está siempre ahí, la sincronía del lenguaje, y con la idea de que ningún hombre ni grupo humano creó el lenguaje. En el mismo sentido se puede considerar y se debe considerar que tampoco existe sujeto alguno antes del inconsciente.
y que el inconsciente siempre ya está ahí, a partir de un comienzo absoluto no fechable. Y esto es muy importante postularlo, porque implica una discontinuidad absoluta con aquello que pudiera suponerse respecto de ese cuerpo biológico. Hay discontinuidad con ese cuerpo biológico, ¿no? Digamos, con eso que yo creo haber mencionado con ustedes como nosotros, como ese animal muerto que nunca existió. Y el lenguaje y el otro con mayúsculas implican una discontinuidad absoluta con algo que pudiera suponerse como cuerpo natural. No hay cuerpo natural para los mortales. El cuerpo es efecto de la existencia del lenguaje y fue lo que descubrió Freud fundamentalmente en torno al síntoma histérico, que es la piedra angular, ¿no?, en la fundación del psicoanálisis. Este cuerpo no es natural. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles hoy. Si les parece, hacemos un break para tomar un cafecito, un vaso de agua, y en 10 minutos retomamos con la conversación. Gracias.